lo que es herencia poligénica y atípica, eh, van a haber diapositivas que incluso dentro de lo que está programado para el día de hoy solo es una diapositiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día de hoy es alelos múltiples, lo que es herencia digénica y trialélica. Es un grupo de trastornos genéticos donde el cambio, las variantes tienen que estar en más de a veces en más de dos genes o en tres alelos. Luego vamos a ver rápidamente lo que es el fenómeno de anticipación, algunos ejemplos de algunos trastornos genéticos. Y esto está principalmente determinado o es causado por la expansión de nucleótidos. Luego sobre la disonía uniparental, ya les había adelantado que la disonía uniparental es, eh, ah, se puede observar, perdón, en en algunos pacientes que tienen enfermedades recesivas autosómicas. Luego la impronta, vamos a hablar sobre lo que es la impronta genómica. Y por último, la herencia multifactorial y poligénica, ¿no? Vamos a ya cerrar, digamos, esos conceptos para que la siguiente semana hagamos ya algunos ejemplos sobre herencia, sobre errores genéticos del metabolismo, y la última sobre lo que es cáncer hereditario. Entonces, en lo que salen los complejos y, y rasgos complejos, vamos a grabar esto por hasta grabado, listo. Eh, lo que les decía, lo que sale los complejos y rasgos complejos, eh, el mejor ejemplo para explicar estos términos sobre estos alelos múltiples es el sistema del grupo sanguíneo AB0, ¿no? Entonces, de estos sistemas, cuando una persona se hace una prueba para ver qué grupo sanguíneo es, eh, le va a salir que es A, B o cero, e incluso siendo más específicos, A1, A2, B y cero, ¿no? Y cada uno de estos grupos sanguíneos está determinado por un alelo y vamos a ver en un momento cuáles podrían ser los genotipos probables dependiendo del grupo sanguíneo, ¿no? Vemos en la pantalla, en la derecha, en la figura se observa el glóbulo rojo y ¿qué significa el tipo sanguíneo A? Es que hay una expresión del antígeno A en la superficie de la membrana. El tipo B, entonces, esa expresión AB se significa que se está expresando ambos antígenos y cero, o comúnmente a veces lo llaman como O, en realidad es cero porque no existe ninguno de estos antígenos, ¿no? A veces en la práctica dicen, ¿qué grupo sanguíneo? Dicen O, ¿no? En realidad es cero. Sí. No se ve ninguna expresión de ningún antígeno. Eh, y la expresión de ambos genes en un individuo, como ven acá en la figura, se van a expresar, ¿no? Y por lo tanto a esos grupos sanguíneos se los conocen como codominantes, ¿no? El codominante AB y el recesivo, que es el cero, donde no se ve ninguna expresión. Eh, de repente, si es que les vota el sistema por X motivos, entren con su correo de la universidad. No sé con qué correo están entrando, pero no sé por qué a todos tengo que estar aceptando. Ya. Entonces, en la tabla lo que vemos es que en la parte central los fenotipos probables hemos dicho que puede ser A, A1, A2, B y cero, ¿no? Entonces, cuando es A1, ambos alelos
tiene que ser A1, si es A2 igual a ambos, si es B los dos, y si es cero, puede ser que, eh, o debe ser que ambos alelos no sean ni A ni B, ¿no? Em, Cuando se expresa cuando el genotipo es A1, A2, el fenotipo es A1, ¿no? Eh, Esto es importante recordar. Cuando el genotipo es A1B, el fenotipo es A1B, si es A10 es A1, si es A20 es A2, ¿no? Y si es B0 es B, ¿no? Entonces es importante recordar que este cero es el, digamos, el recesivo, ¿no? Ahora, dependiendo de qué genotipo tiene, los gametos van a ser eh, uno u otro, ¿no? Entonces, esto es lo que es alelosmo. Herencia digénica, en herencia digénica significa que para la presencia o para que se observe un paciente con un trastorno genético de herencia digénica, tiene que ser heterocigoto, pero la variante tiene que estar en dos genes diferentes, ¿no? Por eso es digénico. Dentro de el más el trastorno clásico, que nos tendríamos como ejemplo de herencia digénica es la retinitis pigmentosa. Mm, Este es un grupo de trastornos genéticos de heterogeneidad muy amplia desde el punto de vista genético, es decir, que está provocado por diferentes genes y incluso el tipo de herencia es muy, muy variable. Pero hay un grupo de ellos de pacientes que tienen esta retinitis pigmentosa que para que se manifieste tiene que observarse el cambio en dos genes. Y este sería el ejemplo clásico donde se ve que para la presencia de retinitis pigmentosa tiene que haber variantes en el gen ROM1 y piperina. Estos son genes que están relacionados a la codificación de proteínas que son fotorreceptores, y de tal manera que en el fondo de ojo, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, van a ver estas máculas, ¿no? Que van a pintar, van a pigmentar lo que justamente es la retina, ¿no? Por eso toma su nombre como retinitis pigmentosa, y esto en el tiempo va a ser mayor, y los pacientes pierden progresivamente la visión. Entonces, de ese grupo que les decía hace un momento, un porcentaje de pacientes van a tener este tipo de herencia digénica donde se van a observar, eh, o donde van a tener variantes en estos dos genes, en el ROM1 y la periferia. Y como dice acá en la imagen, es una destrucción gradual de algunas de las células, ¿no? De justamente estas células, de estos fotorreceptores, y por eso van apareciendo estos cúmulos de pigmentos, y de ahí su nombre. Entonces, mejor miremos con imágenes. eh, Tenemos estos dos genes, sus dos alelos, ROM1 y periferina, ¿no? Entonces vemos, esta es una persona sana donde, o sea, puede tener la variante en uno de los alelos, en el ROM1, por ejemplo, pero no va a ser la enfermedad, ¿no? Pero hace enfermedad si se ve la variante en heterocigosis y en dos genes, ¿no? En ROM1 y la periferina. En ese momento recién el paciente podría tener este trastorno genético, ¿no? Y bueno, o sea, se puede heredar de un solo progenitor, o a veces los padres podrían ser portadores, ¿no? Y un alelo heredar que sea materno, y el otro ser el alelo paterno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es herencia vigente.
Luego tenemos el otro concepto que es la herencia trialélica. Esto se ha reportado también en algunas enfermedades genéticas. Uno de ellos es el síndrome Bardet-Biedl, ¿no? Bardet-Biedl, acá ven ustedes. Son pacientes que, además de la retinitis pigmentaria, tienen otras cosas. Lo que estábamos hablando hace un momento de la herencia higiénica en estos dos genes, el ROM1 y la periferina, son pacientes que solo tienen retinitis pigmentaria y el trastorno usualmente aparece en la etapa adulta, ¿no? En este caso, este es un síndrome que dentro de las características clínicas está la retinitis pigmentaria, ¿ya? No, o sea, no vayan a confundirse o pensar de que, bueno, si es si hay retinitis pigmentaria o es herencia trialélica o necesariamente es el Bardet-Biedl, ¿no? O la herencia trialélica, no, sino que el síndrome de Bardet, dentro de sus características, está la retinitis pigmentaria y de hecho aparece en la segunda década, ¿no? No es como la herencia, no es como la retinitis pigmentaria que es aislada y repito, aparece en la etapa adulta. Entonces, en este síndrome, las características además son pacientes que tienen obesidad, tienen 6 dedos, polidactilia, ¿ya? Por lo tanto, esta polidactilia se observa al nacimiento y la obesidad va desarrollando durante la etapa pediátrica y la retinitis aparece, como decía hace un momento, en la segunda década. Y algunos pacientes, si ustedes entran a lo mismo en el síndrome de Bardet-Biedl, van a ver muchas causas, pero algunos de ellos pueden, eh, para que más se manifieste, las variantes tienen que estar en 3 alelos, es decir, que sea un homocigoto para una variante en un gen, ¿no? O incluso acá le tendríamos que aumentar, o heterocigoto compuesto de un gen, y heterocigoto, solo heterocigoto para otra variante en otro gen, ¿no? Entonces acá tenemos, esta sería la homocigosidad para un gen, ¿sí? Y esta sería la heterocigosidad para otro gen. Entonces, ¿por qué se dice trialelo? Porque tenemos un alelo, 2 alelos, 3 alelos, ¿no? Cada uno de estos genes o copias, ya ustedes mm, les hemos ido comentando, el nombre, digamos, correcto es alelo, ¿no? Ok, no sé si hay alguna pregunta con relación a trialélico, bigénico, ¿verdad? Vamos a hablar entonces sobre lo que es fenómeno de anticipación. Eh, en este caso, el fenómeno de anticipación es la aparición de la enfermedad a edades más tempranas o con mayor gravedad en los descendientes que en los padres. O sea, es un grupo de trastornos en los que, por ejemplo, en la generación uno las manifestaciones clínicas aparecían a partir de los 40 años. Estas personas, lógicamente, o algunas de ellas tenían descendencia antes de que aparezca el trastorno, o no, incluso después. Eh, pero lo que pasa es que sus hijos no manifestaban la enfermedad o no manifiestan la enfermedad a los 40, 35 años, sino a los 25, 30 años, ¿no? Y si estas personas tenían descendencia, la manifestación era más temprana, no a los 25, sino a los 20, 15, 20 años. Y una característica era que observaban que el cuadro clínico era mucho más severo, ¿no? O sea, comenzaba antes y era mucho más severo. Entonces, por ese hecho se conoce como fenómeno de anticipación, ¿no? Porque está ocurriendo, las manifestaciones se observan antes, ¿no? De lo que se observó en la primera generación.
Y esto ocurre por una expansión de unas secuencias de ADN que generalmente son tripletes, pero pueden ser eh, cuatro, cuatro nucleótidos, cinco nucleótidos, ¿no? Pero usualmente son la mayoría de estos que están relacionados a fenómeno de anticipación. Son tres nucleótidos, pero una cosa importante es que estos trinucleótidos que se tienen una cantidad determinada, eh, cuando aparece este tipo de trastornos genéticos se vuelven inestables. Es decir, que de una generación a otra van a ir aumentando el número. De estos trastornos, la mayoría son eh, trastornos neurológicos. De hecho, muchos de ellos aparecen en la etapa adulta, de tal forma que cuando seguramente ustedes rotan neurología en medicina interna, es probable que vean alguno de estas o sospechen de alguno de estas enfermedades neurológicas, ¿no? Una de ellas es la enfermedad de Huntington y otra es la distrofia miotónica, ¿no? Y en la enfermedad de Huntington hay una expansión de este triplete CAG que está ubicado en el extremo 5 y en la distrofia miotónica el triplete CTG que está ubicado en el extremo 3'. Y un dato importante es que este tipo de trastornos genéticos, estos tripletes, pueden estar ubicados, como ven acá, en cualquier lugar del gen, ¿no? Perdón. Es decir, pueden estar en una región antes de la codificación en sí el gen, o pueden estar ubicados dentro de intrones, o de repente por fuera, pero en la posición 3', ¿no? Entonces, dependiendo de la ubicación de estos trinucleótidos y de la expansión, van a provocar alguna anomalía en la funcionalidad de ese gen. Y también otro dato importante es que en algunos de estos trastornos, digamos, esta expansión suele ser más severa, ya sea en meiosis, en meiosis paterna y otros pueden ser en meiosis materna, ¿no? Como ven acá en estos dos ejemplos. Aún digamos con exactitud por qué ocurre esto, bueno, esto se está investigando, pues, ¿no? Y como ven acá en la imagen, entonces tenemos estos trinucleótidos que les decía pueden estar incluso por fuera de donde arranca o comienza la codificación. Acá vemos entonces eh, donde dice principio, se supone que a partir de este punto se va a transcribir la información, ¿no? Entonces, hay un grupo de trastornos neurológicos que las repeticiones van a estar en la parte 5', pero antes de que inicie la transcripción, como igual les decía que en algunos casos pueden estar en un exón, otros en un intrón y otras en la parte fuera de, ¿no? Incluso fuera de, ni siquiera en un lugar donde es- funcione como control, digamos, de la transcripción, no por fuera. Eh, y los trinucleótidos, o sea, la mayoría de las veces son trinucleótidos, el N significa que esto es variable según el gen, ¿no? Vamos a ver una tabla mejor para entender esto. Eh, y si es que sobrepasa hay un umbral en algunos casos, los pacientes van a hacer el trastorno, como les decía, generalmente neurológico. Mm, de tal manera, ese N va a haber un umbral
¿no? Y ese n puede variar de persona a persona, ¿no? O sea, supongamos que el umbral sea 10, entonces hay personas que pueden tener 9, otros 8, 5, ¿no? Y si es que no se pasa ese umbral, la transmisión va a ser estable, es decir, que no va a, a- la persona no va a manifestar ningún trastorno, pero si es que pasa el umbral, va a haber una transmisión inestable. Es decir, que ya a partir de esas generaciones, las personas van a, uno, eventualmente manifestar la enfermedad y ya no va a haber regreso de que estos, la cantidad de Ns o de repeticiones retorne a la normalidad, pues, ¿no? Por eso que les decía, mientras más se expanda, y eso es de generación en generación, los síntomas son más graves y son, y además aparición mucho más precoz, y por eso se llama, como decíamos, fenómeno de anticipación. Ahora, eh, entonces son las secuencias, las repeticiones de estas secuencias van a cambiar y van a alterar el fenotipo, eso se llama, por eso el término de mutación o variación dinámica, ¿no? Que sería el concepto de ahora. Eh, Uno de los trastornos más frecuentes es la corea o enfermedad de Huntington, ¿no? Son pacientes que tienen movimientos involuntarios, generalmente de, bueno, comienza en los miembros y, y el paciente en el tiempo o van a tener una neurodegeneración, ¿no? Ah, y esto ocurre porque la- los tripletes que se van a expandir son CAG. CAG, en este caso específico, codifica glutamina y si es que hay más de 40 glutaminas, hace de que la proteína sea insoluble, ¿no? Y por lo tanto sea no funcional. Como dijimos hace un momento, en este caso la expansión es mayor en meiosis paterna y de generación en generación el trastorno va a ir apareciendo cada vez más antes, ¿no? Y de ahí, digamos, este es uno de los ejemplos clásicos. Tenemos acá entonces, bueno, esta es una clasificación de estos dos autores, todavía el año 97, y los clasifica en dos grupos, según si es que hay si triplete, por ejemplo, es CAG, y este está en la región codificante, hemos dicho de que va a acumular, perdón, eh, este CAG codifica glutamina y si es que pasa el umbral, entonces van a haber varias glutaminas, ¿no? Y usualmente estas van a entrar la propiedad física de la proteína y esto están asociadas a toxicidad neuronal, ¿no? Entonces acá tenemos los trinucleótidos que se repiten y que van a estar ubicados en una secuencia. En este caso se tiene el N, el N que decíamos hace un momento significa estas secuencias, ¿no? Y el ejemplo clásico es la enfermedad de Huntington. Luego, en los desórdenes tipo 2 el problema usualmente es multisistémico y es mucho más variado. Las alteraciones eh, en re- se observan en regiones no codificantes. Los intervalos de estos N son mucho más amplios, ¿no? Y uno de los ejemplos más frecuentes es el síndrome de X frágil. Este es, de hecho, la segunda causa de discapacidad intelectual después del síndrome Down. Y lo que vamos a observar es que estas repeticiones van a estar en el extremo 5' pero en la parte no traducida. Y esto va a provocar que estas secuencias se metilen y por lo tanto al metilar con una lista epigenética
La metilación lo que va a hacer es la inactivación de esa, ¿no? de ese segmento, ¿no? Entonces no va a haber una expresión de la proteína de FMR1. Otros ejemplos es esta ataxia de Friedrich, incluso algunas ataxias espinocerebelosas, etcétera, ¿no? Pero eso, digamos, serían unos ejemplos más clásicos. Y acá vemos CSG, este es, digamos, el N según el gen, ¿no? Vamos a ver mejor un, una tabla para poder entender esto, pues, ¿no? Entonces acá tenemos los de tipo uno y tipo 2. Digamos, esta es una clasificación clásica. No les vamos a pedir que aprendan incluso eventualmente cuál es el, eh, los trinucleótidos, pero sí digamos el concepto, ¿no? El concepto de que entonces hay secuencias, en este caso, por ejemplo, CAG, y vamos a ir a Huntington, ¿no? Para poder entender lo que les decía. Eh, entonces, si nosotros estudiamos este gen de Huntington y, y vemos que en la población general, el número de repeticiones tiene que estar entre 10 y 34. Si una persona tiene entre 36 y 39, se llama prevariante o premutación. Sí, significa que eventualmente no hace ningún trastorno, pero es probable que a partir de esta generación, en la siguiente se va a expandir a lo que es eh, la mutación completa, lo que llama mutación completa, y la persona va a desarrollar la enfermedad, o en este caso la Corea de Huntington, ¿sí? En algunos casos se ha podido identificar, digamos, esta premutación, en algunos no, digamos, sí, o sea, solamente se tiene el umbral, el mínimo, el máximo, perdón, y luego desde este punto va a ser la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en esta ataxia espinocerebelosa tipo uno, ¿no? Los trinucleótidos máximo tiene que ser hasta 39, y si es que pasa de ese umbral, la persona desarrolla el trastorno neurológico que habíamos comentado, ¿no? Esto igual ocurre eh, sabemos, ¿no? En el síndrome de X frágil, en el tipo 2. En el tipo 2, por ejemplo, la diferencia es que son diferentes nucleótidos, ¿no? Y en el X frágil, acá en la primera fila de este tipo 2 vemos que el umbral perdón, el normal es entre 6 y 52, ¿no? Igual hay una prevariante, premutación que va entre 60 y 230. Estos pacientes, por ejemplo, no manifiestan la discapacidad intelectual. Sin embargo, algunas de ellas, si son mujeres, pueden hacer fallas ováricas prematuras, es decir, que mm, tengan, pierdan la menstruación antes de lo establecido, ¿no? La mayoría de mujeres. Y los varones, por ejemplo, pueden hacer temblores, ¿no? Unos temblores que igual aparecen a los 40, 50 años. Y acá, como decíamos en la parte teórica, que en estos casos, estos márgenes de los trinucleótidos son mucho más amplios, ¿no? Más grandes, ¿no? En este caso llega a 52 y la prevariante llega hasta 200, 230. Entonces, esa persona, al momento de transmitir este gen, se expande y pasa del número de 200, y por lo tanto ya a partir de esa generación las personas van a tener la discapacidad intelectual, y si es que estas eventualmente tienen niños, esto se va a expandir cada vez más y el cuadro va a ser mucho más severo, pues, ¿no? Entonces, la idea de esta tabla es justamente tratar de entender este punto, ¿ya? Y bueno, esto, como decíamos, es muy variable. Ahora vamos a pasar a otro tema. Como les decíamos al inicio de la clase, eh, son varios subtemas que estamos viendo el día de hoy.
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Acerca de los locus, ¿eso cómo se entendería? Ah, ya, Por perfecto. favor. Antes, sí, pues, porque OMIM ya no utiliza ese término de locus, OMIM utiliza el término localización. Locus es la localización, ¿ya? La localización de dónde está ubicado el gen que se asocia a esa enfermedad, pues, ¿no? ¿Ya? Y loci significa, es el plural de locus, ¿ya? Loci, loci, es el plural de locus, ¿no? Entonces, antes en genética se utilizaban esos términos y utilizábamos el óculo, o sea, aunque de repente algunos textos todavía eh, siguen utilizando esos términos, ¿ya? O sea, significa que el gen que está asociado a Huntington está ubicado en el cromosoma 4, en el brazo corto, etcétera, ¿no? Y más si ustedes entran al OMIM, seguro van a ver esa localización, bueno, y el gen exacto. Acá no estamos poniendo el gen incluso, o sea, porque, digamos, no es... perdón, sí está el gen, está acá. Estos son los genes, ¿no? Los que están entre paréntesis son los genes y la localización. ¿Ok? Ah, ya, ya, profesor. Y disculpe, pero entonces usted va a considerar más para la evaluación entender el concepto de lo que había dicho antes, ¿no? El concepto, ¿no? Normal, fermentación. Sí, sí, sí. O sea, porque la verdad no tiene mucho sentido de que ustedes aprendan esta tabla, ¿no? O incluso hasta los cuadros clínicos que hemos hablado, porque también no lo decimos, sino el concepto, ¿no? ¿Ya? La idea de que existen este tipo de trastornos genéticos que, que son herencias atípicas, ¿no? Eso ya sería dentro del grupo de herencia atípica, bueno, no es lo clásico, ¿no? Donde el cuadro clínico es muy similar, ¿no? Si bien la mayoría de estos trastornos tiene herencia dominante, ¿no? Pero como les explicaba, el trastorno es mucho más severo de una generación a otra. Ese, digamos, ese sería el concepto. Y en algunos casos en los portadores, por ejemplo, o las variantes, sería el término correcto, eh, po- podrían tener algunos síntomas, ¿no? Como les decía, en el síndrome de X frágil. Ese es el concepto. Ya, profesor, gracias. Profe, tengo otra pregunta. Sí, En caso de que no haya la premutación, ¿va de frente a la mutación completa sin los síntomas o cómo? sí, hay algunos síndromes o trastornos que no hay permutación, como ven ustedes acá, donde dice, donde están los 3 puntos, significa de que, o sea, este es el umbral, ¿no? 39. Y de frente pasa si pasa el número, ya la persona va a ser la enfermedad, ¿no? Y en algunos casos, como ven acá, no se ha llegado a encontrar, o de repente incluso esta tabla seguro está desactualizada, porque a veces esto cambia rápidamente, pues, ¿no? Seguramente y hay más información exacta sobre la presencia de premutación. Ok, profe, Ok, gracias. ok. Ahora, una explicación de esto, de por qué existe la prevariante y por qué podrían asociarse, ¿no? A que si es que pasa el número de estos trinucleótidos, porque acuérdense de que estos trinucleótidos en sí no son parte de la proteína, ¿ya? Si bien algunos pueden eh, estar relacionados a la presencia de un aminoácido, pero no es parte de la proteína en sí, ¿ok? Ah,
Pero, digamos, ¿por qué eventualmente ocurren estos, o sea, porque mientras el número aumenta, se vuelve inestable y de generación en generación esto cada vez aumenta más? Es porque una de las explicaciones es que hay un cambio a nivel físico, ¿no? Eh, Usualmente tendríamos, a ver, vamos a ver, acá, acá, perdón, voy a tratar de dibujar, ¿ya? Ojalá que pueda. Uy, no puedo. Ya. Em, lo que ocurre es que la doble cadena de ADN que nosotros, digamos, hemos visto en las imágenes, en los libros, etcétera, en algunos casos puede ser que estos trinucleótidos provoquen que esta forma del ADN no sea como tal, pues, ¿no? Y no, a lo mejor yo voy a tratar de dibujar de acá. Entonces, ustedes están viendo mi pantalla, espero que sí. Ay, se borra. No, no sé por qué se borra. Bueno, en todo caso, si no voy a tratar de, a ver, voy a ver si es que se borra acá. Ah, no se borra, ya. No sé qué hice, ya. Supongamos de que tenemos la doble cadena de ADN y en algunas ocasiones lo que se observa es que estas secuencias van a asociarse a lo que le llaman ADN no B. Este es el ADN B, ¿no? Eso es, digamos, lo normal, estas dos secuencias, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, podría ocurrir esto, ¿no? Que forme Eh, en algunas ocasiones se puede observar que se tenga estas formas de ADN, que son como unas horquillas, ¿no? Y que mientras más grande es esta horquilla, la posibilidad de que retorne a su sitio es peor y por lo tanto los sistemas de reparación del ADN no funcionan de forma adecuada, ¿no? A veces cuando aparecen estas horquillas, los sistemas de reparación se dan cuenta y corrigen, lo cortan y bueno, lo llevan a esta forma, ¿no? Pero en algunos casos, cuando ya esto es muy grande, el sistema de reparación no lo reconoce y no lo puede reparar, y cada cuanto más grande esto, es peor, ¿no? Este es, digamos, las horquillas a veces se forman incluso digamos, en la parte inferior, o, digamos, como si fuera una cruz, ¿no? Entonces, lo que le llaman ADN cruciforme, etcétera. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué estos nucleótidos están asociados a esa expansión, ¿no? ¿Ya? Ok. Creo que ha quedado como marca, ¿no? Ah, sí, perdona. Vamos a salir. Ah, es que está de utilizar como pantalla. A ver, vamos a dejar de compartir. Ya, a ver. Unos 5 minutos, ¿no? Tomemos agüita, los que toman café, ¿ya? Y nos volvemos a juntar.
disomía, vamos a ver disomía uniparental. Eh, la disomía uniparental es cuando un individuo ha heredado ambos cromosomas de uno de los progenitores. Eh, en este caso, lo que estamos observando es que al momento de la formación de los gametos hay un gameto disómico eh, y se forma un cigoto trisómico, es decir, que hay una trisomía y este cigoto, al darse cuenta del error, lo que trata de hacer es eliminar uno de los cromosomas y debería eliminar este o este de acá, por ejemplo, pero elimina el que viene eh, de la madre, ¿no? A este proceso se llama el rescate trisómico y lo que se observa entonces es que ambos cromosomas están proviniendo del padre, ¿no? Y puede ocurrir esto también por, digamos, un gameto disómico materno, como se ve acá en la figura de la derecha, ¿no? El rescate trisómico. Esto sería entonces una disomía paterna o una disomía uniparental paterna y es una disomía materna o disomía uniparental materna. Ahora, estos cromosomas pueden ser idénticos, o sea, los dos cromosomas pueden ser idénticos y esto se denomina isodisomía uniparental. Y puede ocurrir esto generalmente en meiosis, o ocurre, mejor dicho, en meiosis 2. Para que sea una isodisomía es en meiosis 2 o puede ser heterodisomía, es decir, acá está heredando de esos cromosomas de este progenitor, ¿no? Tenemos un cromosoma de un color y otro, eso se llama heterodisomía, ¿no? Pero ambos cromosomas provienen de un solo progenitor y esto ocurre en meiosis 1. Las disomías uniparentales están asociadas, como vamos a ver más adelante, a lo que son alteraciones de la impronta y las isodisomías, iso significa igual, las isodisomías están o pueden asociarse, pueden provocar lo que son enfermedades recesivas autosómicas, enfermedades recesivas, y bueno, en la mayoría de los casos autosómicas, ¿no? Am, no las heterodisomías, pues, ¿no? No las heterodisomías. Entonces, en general, a través, las disomías uniparentales alteran en algunos casos la impronta y las isodisomías están asociadas a, además de que puedan alterar la impronta, a enfermedades recesivas autosómicas. Ahora, estas disomías pueden ser todo un cromosoma, como ven acá, o puede ser solamente un cromosoma, ¿no? Este fenómeno de rescate trisómico es uno de ellos, pero también puede ser que, por ejemplo, se fecunde un gameto nulisómico, ¿no? Nulisómico, es decir, que no tiene ningún cromosoma, ¿no? Como este, por ejemplo, y igual la célula o el cigoto se da cuenta que le falta información y lo que hace es replica el cromosoma que ya tiene, ¿no? Y entonces esto también puede estar asociado a isodisomías uniparentales. ¿Ya? Entonces, luego a veces podemos confundir este término de impronta genómica con la disomía, ¿no? Pero repito, la disomía uniparental no siempre es como que es una regla en la que siempre se va a alterar la impronta, ¿no? Ahora, la impronta genómica es algo que ocurre en al menos 150, otros dicen 180 genes aproximadamente. Em, eh, Había este concepto de que se pensaba que los genes en cromosomas homólogos, o sea, los alelos, se expresaban por igual, ¿no? Pero ahora existen de 100 a 180 que va a haber, eh, no se expresan de manera similar y esto lógicamente si se cambia o altera van a asociarse a enfermedades genéticas, pues, ¿no?
Este es un proceso epigenético que en este momento está ocurriendo en nuestras células, de hecho, donde hay de un gen determinado, un alelo va a estar encendido o va a expresar y el otro va a estar apagado, ¿no? Y esto es dependiendo del gen, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Esto es dependiente del gen, es decir, eh, va a inactivar ya sea el alelo materno o el alelo paterno. Entonces, para esto va a ocurrir lo que es la metilación, ¿no? Sobre el ADN para silenciar, o sea, apagar uno de los genes. Y como decíamos, se va a expresar los genes solamente del padre o de la madre, ¿no? O sea, va a haber ausencia de metilación, por lo tanto, ese gen va a estar apagado, es independiente del sexo. Miremos este gen IGF-2, ¿no? Que tenemos varones y mujeres, ¿no? Y lo que ocurre es que el gen que heredamos de nuestro padre está encendido, repito, ya sea varones o mujeres, ¿no? Y el gen que heredamos de madre está silenciado. Cuando ustedes vean esta imagen donde se tiene una flecha, significa que está encendido, y si es que ven una línea paralela, significa que ese gen, esa copia está apagado o no está expresado, ¿no? Y esto, como ven acá en la imagen, es independiente del sexo, ¿no? No significa que en las mujeres está encendido el de la mujer, no, sino que independientemente del sexo, siempre está encendido en este gen el del padre y siempre está apagado el de la madre, ¿ya? Entonces no puede ser al revés, porque si es al revés va a estar asociado a enfermedades genéticas. No pueden los dos estar encendidos, no pueden los dos estar apagados, ¿no? Tiene que ser en ese orden, uno encendido y uno apagado, y en este caso, en este gen, encendido el del padre y apagado el de la madre. Y ustedes van a ver una infinidad de genes que tienen eh, esa forma de expresión, pues, ¿no? Y como decimos, bueno, 150, 180, o sea, más o menos entre 100 y 200 genes humanos con esta impronta. Algunos ni siquiera se sabe eventualmente qué problemas podrían provocar o estar asociados si es que se altera esto, ¿no? Y cómo se identifica eso? Como hemos dicho acá, hay un efecto de metilación, de metilación, perdón. Y esto se identifica porque son regiones entonces que están metiladas, ¿no? Y por lo tanto, para que ocurra esto de apagar o encender, eh, hay regiones que van a controlar esta impronta o este sellado para justamente, mediante la metilación, controlar esta expresión, ¿no? Y a estas regiones se les conoce como RCI o regiones de controles de impronta. Y repito, se reconocen porque están metiladas. O sea, cómo se va reconociendo si es que esta es una región que es improntable o es sellada mediante técnicas moleculares donde se ve esta metilación. De tal forma que acá vemos en la imagen, por ejemplo, en el síndrome del X frágil, ¿no? Perdón, en el cromosoma 15, disculpen, en el cromosoma 15, cerca al centrómero, vemos que hay genes que van a estar expresados y van a ser del alelo paterno, ¿no? Miren acá un sinnúmero de genes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿no? Y van a haber genes del alelo materno que van a estar expresados, ¿no? En este caso, 1 o 2 genes aproximadamente. Eh, eh, ¿Por qué hablamos de esta región del cromosoma 15? Porque justamente son los ejemplos clásicos relacionados a estas alteraciones de la impronta. Eh, Entonces, estas alteraciones de la impronta, cuando se altera esto de acá, ¿no?
eh, o lo que les mostraba acá al inicio, o se altera esto de acá, va a asociarse a alguna enfermedad. Y las enfermedades clásicas, las cuatro, digamos, clásicas, porque existen muchas, es el síndrome de Prader-Willi y Angelman, que el problema está en el mismo cromosoma, como decíamos hace un momento, en el cromosoma 15, y los síndromes Beckwith, Wiedemann y Russell-Silver-Russell en el cromosoma 11, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, de síndrome de Prader-Willi, vemos acá su frecuencia en el 20.000, son pacientes que tienen obesidad, que van haciendo eso, sobre todo cuando empiezan ya eh, entre el sexto mes, el año aproximadamente. En el tiempo van a tener tallas bajas, son pequeños, ¿no? Para la edad, para el sexo. No hay una formación adecuada de las gónadas, es decir, un pogonadismo, y pueden tener dificultades en el aprendizaje, asociados incluso a discapacidad intelectual. En este síndrome Prader-Willi, hasta el 75% hay una lesión de, del, eh, de ese segmento del cromosoma 15 del padre. En el 25 a 30% no hay de lesiones, pero sí se ve una disomía uniparental materna, ¿no? Entonces, las disomías uniparentales hemos dicho que pueden alterar la impronta, ¿sí? Y este es uno de los ejemplos del síndrome de Prader-Willi, que es, digamos, equivale funcionalmente a la de lesión del X, del 15q, ¿no? Entonces, acá vemos los genes no, vamos a ver qué es lo normal, ¿no? Lo normal. En el síndrome de Prader-Willi vemos que ambas copias son maternas, ¿no? Entonces es una disomía uniparental materna. Eh, pero si, digamos, hay una pérdida de este, es como si fuera una disomía, pues, ¿no? O sea, como que le está faltando, porque acá vemos que hemos visto en la primera imagen hay una serie de genes que tienen que estar encendidos en el alelo paterno y uno de ellos tiene que estar apagado, ¿no? Que es el VE3A. Pero si se pierde este segmento es como que sería, digamos, similar a una disomía uniparental. O sea, por eso que las lesiones y las disomías uniparentales están asociados a este síndrome. Repito, que desde un punto de vista funcional sería muy similar, ¿no? Igual acá en esta imagen mostramos lo mismo, ¿no? Como tenemos algunos genes, estos genes que vimos igual en esta imagen de acá, para que se acuerden, varios genes que eh, tienen que estar expresados en el alelo paterno, ¿no? Pero en algunos casos se pierden, ¿no? Puede haber de lesión, puede haber disomías uniparentales, o en algunos casos más raros, este silenciamiento normal que debe ocurrir en estos genes es justamente en estos centros de impronta o sellado, ¿no? A veces se pierde, se altera y por lo tanto pueden asociarse en un bajo porcentaje a estos efectos del centro de control de impronta en el cromosoma número 15, ¿no? Entonces vamos a ver que siempre se tiene entonces la expresión de ambos alelos maternos. El síndrome de Angelman ocurre en ese mismo lugar, acá igual, ¿listo? Y el cuadro clínico es diferente, ¿no? No son pacientes obesos en la mayoría de los casos, de hecho son un poco más delgados, tienen mayor discapacidad intelectual, mucho retraso en el desarrollo motor, de hecho por eso tienen esta marcha táxica, es decir, como si no mantienen el equilibrio. Y la causa es igual, ¿no? Muy similar, o sea, la mayoría son de lesiones, hay un porcentaje que son disomías uniparentales maternas y además de eso, cambios en este gen VE3A, ¿no? Este es un gen muy importante en la funcionamiento del cerebro. Y vemos acá el ejemplo, entonces lo normal sería esto, ¿no? Acá tenemos lo normal. Y en la disomía uniparental si hay disomía uniparental paterna, o sea, ambos alelos heredarse de un mismo progenitor, o una deleción, que sería, digamos, ya desde un punto funcional una disomía uniparental, ¿no? Va a provocar este síndrome de Angelman.
¿ya? Acá igual en el ejemplo, lo que está alterado, la expresión es bialélica de estos diferentes genes, o puede ser por deleción, que estos dos funcionarían, digamos, de la misma manera, ¿no? O también alteraciones del control de impronta, en este caso del alelo materno, o ya que no está, o sea, este sería este síndrome, a diferencia de Prader-Willi, en este caso pueden haber variantes en el gen VE3A, ¿no? V3A. Pero, eh, pero la variante tiene que estar ubicada en el alelo materno, como ven acá, en el alelo materno. ¿Ya? Si es que la variante en el alelo materno, ok, ese paciente podría ser el síndrome Angelman. Otro ejemplo es estas alteraciones del centro de control de impronta en el cromosoma 11, ¿no? Igual, hay una serie de genes que van a expresarse en el alelo paterno y otros en el alelo materno, ¿no? Y muchos de estos genes en este cromosoma 11 están relacionados al crecimiento, por ejemplo, del crecimiento. Y de hecho vamos a ver que dentro de las características clínicas está relacionado a eso, ¿no? Por ejemplo, en este síndrome de Bechdel-Wiedemann son pacientes que tienen, son grandes, ¿no? Crecimiento excesivo, incluso pueden tener la lengua de un mayor tamaño, pueden tener anomalías en la pared abdominal, anomalías congénitas me refiero, a veces hacen hipoglicemia. En algunos casos tienen un lado del cuerpo más grande que el otro, etcétera, ¿no? Hay una serie de síntomas, en el tiempo pueden ser tumores embrionarios. Y estas son algunas de las características, justamente se puede asociar a microcefalia en el tiempo, sobre todo si hacen hipoglicemia, no se trata adecuadamente, macroglosia, esta hernia umbilical, o incluso a veces se sale el intestino, ¿no? Lo que se llama falocele, y son grandes al nacer, ¿no? Son grandes, 4 kilogramos, 4.500, ¿no? Y muchas veces un ladito del cuerpo, ahí está, un lado del cuerpo es mucho más grande, ¿no? Y eso se llama hiperplasia. Entonces, vemos acá en esta imagen lo que es normal, digamos, en la metilación. En esta región del cromosoma 11 tenemos este segmento, ¿no? Que se observa que en el alelo materno el H19 está encendido, el otro gen que está encendido es el CDKN1C y el KCNQ1, ¿no? Em, y está apagado el IGF-2, el KCNQ10, Q1, perdón, 0T1, ¿no? Y en el alelo paterno es en sentido contrario, pues, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Que ocurre en este cromosoma número 11. ¿Y qué es lo que pasa entonces en el síndrome de Bechdel-Wiedemann? Que puede alterarse eh, esta región específicamente, ¿no? Donde va a haber una expresión de estos dos, del IGF-2, ¿no? En el alelo materno y paterno, y se apaga el H19. El otro segmento puede estar, ok. O puede alterarse esta otra región, ¿no? Esta otra región, se altera esta otra región, donde va a haber una expresión de este gen que KCNQ10T1, ¿no? O puede haber una disonía uniparental, como hemos visto, pero en este caso paterna, ¿no? Paterna. Y este gen, solamente para que se pueda entender, es un gen que está relacionado al crecimiento, ¿no? De hecho, es un factor de crecimiento relacionado a la insulina y por lo tanto la explicación es a gusto de mayor crecimiento de estos pacientes. Ujú. Y en algunos casos variantes en el gen CDKN1C, o sea, puede ser por disonía uniparental, puede ser, y en el síndrome de Bechdel-Wiedemann, pueden ser en cualquiera de esas dos regiones, IC1 o IC2, ¿no? IC1 o IC2, pero también hay pacientes en los que hay variantes, pero miren, acá la característica es que el alelo materno es el que tiene que estar con la variante.
Si no, no se asocia a la enfermedad. Y de ahí justamente sale la conclusión de esta tabla, ¿no? DMR1, DMR2 es este de acá, ¿no? Este es DMR1 y este es DMR2. ¿Ya? O sea, dependiendo se puede alterar uno u otro, pues se puede alterar uno u otro, puede ser igual, a veces por de lesiones, en algunos casos un poco más raros, pero sí ocurre en pacientes. Esta es la contraparte al síndrome de Beckwith-Wiedemann, este síndrome de Russell-Silver es la contraparte, porque son niños más pequeños, son pequeños para el nacimiento, ¿no? También tienen esta asimetría corporal, o sea, un lado más pequeño que el otro. Y también puede alterarse el cromosoma número 11 en algunos casos, solo hasta el 65%, porque hay un grupo de pacientes que la alteración no está ubicada en este cromosoma, sino en el 7, ¿no? Y de hecho, no se sabe las razones exactas de por qué ocurre esto. O sea, hay una disonía uniparental materna, pero exactamente, bueno, aún está en investigación, ¿no? Pero en este caso, en la mayoría puede haber problemas o se altera esta región de H19 y GF2, ¿no? Entonces, miren, las características clínicas son más pequeñas, la carita son triangular, ¿sabes? Tienen también problemas en el desarrollo intelectual, ¿no? Tiene la voz muy aguda, pareciera que la cabeza es del tamaño mayor, pero cuando uno mide y compara con las tablas generales, está todo bien, ¿no? Entonces, eso es disomía, alteraciones de la disomía uniparental, y estas alteraciones de la disomía uniparental van a estar asociadas, repito, a enfermedades recesivas, en el caso de isodisomías, o pueden estar asociadas o alterar la impronta, ¿no? Como acabamos de observar. Bien, ¿alguna pregunta antes de hablar de enfermedades mitocondriales? Listo. Vamos a hablar entonces sobre enfermedades mitocondriales. En este caso se observan variantes o mutaciones en proteínas de las mitocondrias, ¿ya? Y estas variantes pueden estar en el ADN nuclear, o en el ADN mitocondrial, ¿no? De ahí su nombre de enfermedades mitocondriales. Pero seguramente ustedes recordarán que la mitocondria está relacionada justamente a la cadena respiratoria, ¿no? Y esta cadena respiratoria, finalidad, perdón, es de formar ATP, ¿no? O sea, lo que está relacionado con energía principalmente, ¿no? Tiene otras funciones la mitocondria, pero una de las más importantes es esta. Entonces, esa cadena respiratoria, si ustedes recuerdan, en todo caso, hacerles recordar que son varios complejos, ¿no? Hay un complejo uno, 2, 3, 4 y 5. Eh, y cada uno de estos complejos, como su nombre indica, está formado a su vez por diferentes proteínas, ¿no? Estas proteínas, entonces, están codificadas en el ADN nuclear y en el ADN mitocondrial. Eso es lo que queremos decir con esta primera afirmación, pues, ¿no? Y cuando se altera este ADN nuclear de esta proteína que tiene una función en la mitocondria, puede provocar una enfermedad mitocondrial, ¿no? O si se altera el ADN mitocondrial, o sea, de la propia mitocondria, que igual podría estar relacionado a una enfermedad mitocondrial. ¿Por qué esta aclaración? Porque entonces aquellas personas que tienen variantes en el ADN nuclear y es un gen relacionado a la función de la mitocondria, el tipo de herencia va a ser lo que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Ya sea dominante o recesivo, ¿no? Mientras que si la variante está en el ADN mitocondrial, ahí va a cambiar completamente lo que es el tipo de herencia, y esto justamente denominamos como herencia mitocondrial. Y recordar entonces que las mitocondrias que tenemos, la mayoría de ellas son heredadas de nuestra madre. Ahora, este ADN mitocondrial tiene una desventaja con relación a las eh,
al ADN nuclear, no hay mayor número de variantes o mutaciones, y esto porque lo que se conoce es que el ADN mitocondrial no tiene histonas, pues, ¿no? Entonces está como que más expuesta a. Y de hecho, estas variantes se pueden ir, por ejemplo, acumulando y se ha relacionado en muchos casos a lo que es el mismo envejecimiento, pues, ¿no? Eh, entonces, a la herencia mitocondrial también se le conoce como herencia citoplasmática, eh, también se le conoce como herencia matrilineal o maternal, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro términos que se pueden utilizar, ¿no? Herencia mitocondrial, herencia citoplasmática, herencia matrilineal o herencia maternal, es decir, que solamente significa que la, que la mayoría de las veces, casi en el 100%, nuestras mitocondrias, perdón, son heredadas de nuestras madres. Y cuando hablamos de enfermedades mitocondriales, eh, ya sea por herencia mitocondrial o herencia mendeliana, hay que tener presente el concepto de lo que es homoplasmia y heteroplasmia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de herencia mitocondrial, sobre todo cuando hablamos de herencia mitocondrial, porque ah, si si el defecto estuviera en el ADN nuclear, lo más probable es que se afecten todas las mitocondrias, pues, ¿no? Pero cuando hay una variante en el ADN mitocondrial, en ese ADN circular que no tiene histonas, etcétera, sí necesariamente vamos a hablar de estos dos conceptos, que es homoplasmia y heteroplasmia. Entonces, homoplasmia es cuando todas las mitocondrias van a tener el mismo ADN mitocondrial. Sí, y heteroplasmia significa que puede haber al menos una mitocondria que tiene un ADN mitocondrial diferente al resto, o sea, el código o la secuencia es diferente, ¿no? O sea, como ustedes ven acá, hay más de dos poblaciones de ADN mitocondrial. Entonces, las enfermedades con herencia mitocondrial o matrilineal, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de la enfermedad en sí de la mitocondria, sino ya cuando se altera este ADN circular, eh, vemos que se pueden verse afectadas varias generaciones, pero una característica es solo se transmite por las mujeres. Y los varones, entonces, no heredamos nuestras mitocondrias, ¿ok? Y entre las características clínicas son muy variadas, de hecho, pero un grupo grande de enfermedades con herencia mitocondrial, incluso si queremos contar a los de enfermedades mitocondriales en sí, el cuadro clínico muchas veces es multisistémico, ¿no? Y puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde el nacimiento, incluso hasta la etapa adulta, y van a afectar órganos que tienen o necesitan de ATP en gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, esta neuropatía óptica hereditaria del dedo, que en el tiempo los pacientes van a tener una lesión severa del nervio óptico. Entonces, estas variantes en genes mitocondriales, hay alteraciones neurológicas del corazón, puede estar asociadas a diabetes, hipoacusia, lo que se denomina sordera. Entonces, estos conceptos de homoplasmia y heteroplasmia, ¿no? Entonces, acá vemos una homoplasmia en el sentido de que todas las mitocondrias en su genoma mitocondrial es igual, idéntico, pero no tienen variantes, ¿no? Si vemos dos poblaciones ya de ADN mitocondrial, acá vemos esta mitocondria un poco más oscura, pero solo una dentro del grupo de estas mitocondrias. Igual es una heteroplasmia, pero la persona no va a desarrollar enfermedad, ¿no? Y en este caso igual es una heteroplasmia, pero hay tres mitocondrias afectadas, pero tampoco hace enfermedad. Y eso es muy parecido a lo que vimos hace un momento de los umbrales en las enfermedades
por expansiones, ¿no? De trinucleótidos. Hay un límite en el que si es el número de mitocondrias sobrepasa ese umbral, la persona va a ser una enfermedad, y en este caso leve, ¿no? Y si es que hay más mitocondrias afectadas, ¿no? La gran mayoría, incluso todas, o sea, ya en el otro sentido sería una homoplasmia, en que todas las mitocondrias tienen la misma secuencia alterada, la enfermedad va a ser mucho más severa y más grave. ¿Ok? Entonces, acordarse de estos términos, ¿no? De lo que es herencia matrilineal, mitocondrial, que está relacionado al ADN o al genoma mitocondrial en sí, y estos dos términos de homoplasmia y heteroplasmia. Y esto puede variar, ¿no? O sea, una persona, digamos, eh, mujer, que tiene estas mitocondrias ya alteradas, si lamentablemente hereda su descendencia, estas tres mitocondrias más una, digamos, que esté sana, es probable que su niño tenga tenga la enfermedad, ¿no? Pero si hereda, por ejemplo, estas cuatro, donde solo tenemos una, probablemente la enfermedad no se manifieste igual que en ella, pues. Entonces, esto también es medio al azar, son porcentajes, ¿no? Que según la enfermedad, los riesgos pueden ir cambiando. Entonces, hay variantes puntuales en el ADN mitocondrial, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Y como hemos dicho al inicio, puede estar asociadas a enfermedades donde la mitocondria falla, pero no es el ADN mitocondrial el que esté alterado, sino el ADN blanco, vamos acá, ¿no? Hay una serie de genes o de enfermedades genéticas relacionados a el mal funcionamiento de las mitocondrias. Bien, preguntas. Bien, ahora vamos a hablar sobre herencia multifactorial y enfermedades complejas. Acá vemos que toda enfermedad o salud hay un componente ambiental, hay un componente genético intrínseco, ¿no? Que hace que la persona sea más susceptible a enfermarse o en todo caso a ser más saludable, ¿no? A pesar de una vida, digamos, no tan saludable, valga la redundancia. Y también está relacionado a varios factores, ¿no? Al mismo comportamiento, o a la edad del paciente, incluso al estadio del desarrollo de la enfermedad. Eh, hay trastornos en los que uno puede ser susceptible de desarrollar, pero de repente menor susceptibilidad a desarrollar una complicación, ¿no? Y esto, digamos, hay varios textos. De hecho, hay la segunda edición de este libro, Genómica y Medicina Personalizada y Genómica, donde justamente comentan estos aspectos, ¿no? Ahora, tenemos que recordar o tener presente que existen muchas enfermedades que a veces muestran agrupación familiar, y cuando uno hace el árbol genealógico no va a reconocer un patrón de herencia mendeliana, como hemos visto en las sesiones previas, ¿no? Y algunos de estos ejemplos, de hecho, muchas fisuras labiopalatinas, caries, la enfermedad periodontal, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cáncer, son enfermedades frecuentes, pero digamos, si al momento de hacer el árbol, repito, no se ve esta herencia mendeliana, ¿no? Entonces, esto se explica por este concepto de lo que es herencia poligénica, y esta herencia poligénica no solo explica de la, el porqué de de estos trastornos o estas anomalías, sino también están asociados a lo que es los rasgos, ¿no? Y un rasgo, como dijimos lo dijimos en clases pasadas, un rasgo es una característica es una característica de las personas, como la talla, la inteligencia, el color de los ojos, la forma del cabello, ¿no? El grosor del mismo cabello, etcétera, ¿no? Son rasgos que van a intervenir no un gen, sino varios genes, ¿no? Y a eso se llama poligénico. Entonces, también hemos comentado que en muchos casos está asociado a enfermedades frecuentes como hipertensión y diabetes. Una característica es que entonces ningún gen es dominante o recesivo, ¿no? Y que cada uno de estos genes va a
contribuir, ¿no? De manera aditiva, ¿no? O sea, es acumulativo, pero no equitativo, es decir, si hay 7 genes, los 7 nos van a contribuir a un rasgo o a la enfermedad en la misma proporción, hay unos que son más importantes que otros, ¿no? Entonces, eso es poligénico. Poligénico, entonces, la intervención de varios genes que están ubicados en diferentes localizaciones, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, loci es el plural del locus, ya están ubicados en diferentes posiciones. Y multifactorial, para no confundir con poligénico, porque a veces mezclamos esos dos conceptos, pero multifactorial es cuando interviene el ambiente y la parte biológica. Es decir, en otras palabras, el multifactorial sería todas las enfermedades, ¿no? Entonces, porque estaríamos frente a las enfermedades monogénicas o a las poligénicas, ¿no? Cabemos más de 2 genes, pero el ambiente está interviniendo. Entonces, multifactorial es ambiente, genes, o genes y ambiente. Y vemos acá en esta imagen donde hay enfermedades monogénicas o incluso, por ejemplo, CNVs, donde el factor genético es muy importante y el factor ambiental, digamos, contribuye en una proporción, pero eh, no tan grande, ¿no? Y hay enfermedades poligénicas, ¿no? Donde el factor genético contribuye, pero no de manera importante, sino el ambiente. O sea, acá, por ejemplo, tendríamos las muertes por accidente de tránsito, por disparo, etcétera, ¿no? Y en la parte central tendríamos muchas enfermedades que vemos en la práctica clínica, ¿no? O sea, digamos, hay un componente genético importante, pero también la parte ambiental. Eh, Diabetes, hipertensión, ¿no? Y, digamos, pegado hacia la izquierda hay enfermedades monogénicas de baja penetrancia, ¿no? Ya hemos hablado qué cosa es la penetrancia. Entonces, vamos a ver rasgos. Estos rasgos ya hemos hablado qué cosas son: la presión sanguínea, el perímetro cefálico, color de piel, talla, etcétera, ¿no? Que, de hecho, se puede, eh, muchos de ellos tienen una distribución normal, ¿sí? Una distribución normal. Y ese rasgo, mientras más genes tenga, la distribución a la curva de Gauss va a ser más perfecta, ¿no? Eh, entonces, a eso se llama rasgos de herencia poligénica. Una característica es que hay un concepto que se llama regresión a la media, es decir, que siempre hay una tendencia a que a pesar de que dos individuos, por ejemplo, con una talla baja tengan hijos, no necesariamente sus hijos van a ser bajos, ¿no? O sea, porque hay una influencia ambiental y hay un efecto lo que se llama de dominancia. Entonces, en estos rasgos poligénicos, los genes individuales que confieren van a conferir un rasgo poligénico y de hecho van a seguir las leyes de Mendel y acá vemos eso de la distribución normal, ¿no? Entonces, esta es la talla de un grupo de personas, ¿no? Donde se tiene el promedio, las personas más altas y las más bajas. De hecho, si ese ejercicio lo hiciéramos en la clase, veríamos que tiene esta distribución normal. Eso es el rasgo de la altura, ¿sí? Y que lo que se ha visto, por ejemplo, comparando con las tallas que se tenían hace más o menos un siglo, estas tallas se han ido un poco hacia la derecha, ¿no? Se han ido mejorando las tallas porque, claro, ha mejorado la parte ambiental, ¿no? Hay un porcentaje que interviene, sí, pero digamos, no es que la talla se haya duplicado, ¿no? Ha mejorado 5 o 10 centímetros, pero bueno, eso de alguna forma sigue siendo considerable. En este ejemplo se coloca, se muestra, perdón, el color de ojos, pero claro, en este ejemplo solamente vemos colores cafés y el celeste, ¿no? Pero en realidad el café hay colores más oscuros, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? Pues probablemente nuestra curva esté un poco más hacia la derecha en este caso, ¿no? Y acá, bueno, acá solo muestran como ejemplo que es 4 alelos, pero en realidad eh, el color de ojos no son solamente estos 4 alelos, sino son muchos más. Eh, entonces, la idea de esto es
mostrar que mientras más la curva se hace más perfecta, es probable que existan muchos más genes, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca, ¿no? O qué se utiliza para identificar cuáles son estos genes relacionados a estos rasgos, ¿no? Inteligencia, talla, presión arterial, etcétera, ¿no? Índice, masa corporal, etcétera. Esto se hace mediante estos QTL, o que digamos en castellano serían LOSI de rasgo cuantitativo, y lo que se trata de medir esto es cómo esta posición, esta localización interviene en un rasgo poligénico, ¿no? Desde un punto de vista matemático. Ahora, este concepto entonces de los rasgos de esta distribución normal se ha llevado hacia lo que son las enfermedades poligénicas multifactoriales, ¿no? Y hay este concepto del modelo de la carga y el modelo umbral. Entonces vemos acá eh, justamente que se observa la frecuencia de la incidencia de una enfermedad determinada en la población. Supongamos diabetes mellitus es del 8%. Esto sería acá entonces la, la cantidad de personas afectadas por diabetes, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, esta curva la veo en una familia determinada, es probable de que el punto de corte siga siendo el mismo, ¿no? O sea, para decir, definir diabetes, pero el número de personas va a ser mayor, ¿no? Entonces, esto se refiere el umbral de la carga y el umbral de la carga y el del umbral, ¿no? Y lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Esto significa que si es que hay mayor incidencia, más personas afectadas, el cuadro clínico va a ser más severo. Si hay más personas afectadas, más parientes afectados, va a haber mayor riesgo de que una que no tiene desarrolle este trastorno. Si hay más incidencia, no solamente está relacionado a severidad, sino mayor riesgo. Y si afecta más a uno de los sexos, va a haber mayor riesgo si el afecto ascendente es el sexo opuesto, ¿no? Ahora, y se puede calcular la frecuencia o el riesgo de recurrencia del familiar de primer grado, sí, sacando la cuadrática, ¿no? La raíz cuadrada de la incidencia. Entonces, rápidamente vamos a ver esto, lo que les decía entonces hace un momento, sobre esto del efecto del umbral. Y lo que decíamos, ¿no? El riesgo de recurrencia aumenta si existe más de un miembro de la familia afectado, o sea, en espina bífida es un ejemplo clásico. Si es que hay un hijo afectado, el riesgo para el siguiente hijo es del 4%, pero si hay dos hijos afectados, el riesgo sube hasta el 10%, ¿no? En la fisura labiopalatina, si la expresión de la enfermedad en el probando es más grave, el riesgo de recurrencia es superior, ¿no? Entonces, el riesgo de recurrencia en familiares de primer grado afecto es del 6% si es bilateral, ¿no? Pero si es unilateral, el riesgo baja 4%, ¿no? Entonces, mientras más grave, el riesgo es superior. Eh, de hecho, puede ir bajando el riesgo si es que los parientes son más lejanos, ¿no? O sea, acá en las espinas bífidas el riesgo para familiares de primer grado es de 4, pero para el segundo baja 1% y para el tercero 0,5%, ¿no? Si el trastorno es más frecuente en un determinado sexo, el riesgo de recurrencia es mayor si el probando es de sexo opuesto, ¿no? El ejemplo es esta estenosis pilórica que aparece más en varones que en mujeres. Entonces, supongamos de que sea un varón el afectado, el riesgo de que sus hijos tengan la enfermedad es 5,5. Sin embargo, si es que la mujer es la que está afectada, el riesgo para sus hijos casi llega al 20%, ¿no? O sea, 4 veces. Eso es lo que quiere decir este aspecto. Entonces, de esto tenemos muchos ejemplos. La fisura de la palatina y el paladar hendido es una inferencia poligénica, perdón, es pologénica, es poligénica.
Se ve más en varones que en mujeres y hay varios genes que ya han sido identificados a la fecha, pero repito, como de forma aditiva o sumatoria, pues, ¿no? También hay factores ambientales los que van a contribuir. Ahora, ¿cómo se detecta o cómo se puede calcular si un trastorno o un rasgo está asociado más a la parte biológica o no? Utilizando este concepto de heredabilidad, ¿no? Entonces, este concepto de heredabilidad lo que nos mira es la cantidad de la proporción del aspecto biológico que influye eh, en un rasgo o una enfermedad poligénica, ¿no? Entonces, lo que va a medir es la varianza genética y para eso, digamos, hay varias fórmulas que se utilizan y se calculan para ver cuánto interviene esto. Y esto se mide en porcentajes de 0 a 100% o de 0 a 1, ¿no? Entonces, acá vemos, de hecho, se ha calculado diferentes, eh, desde enfermedades hasta rasgos, ¿no? Entonces, acá vemos la inteligencia, por ejemplo, en el adulto la heredabilidad del 80%, la talla igual al 80%, el IMC es variable, 34-81%, según los estudios, ¿no? Eso significa entonces que la proporción, mientras más se acerca al 100%, la proporción de la parte genética o biológica es mucho mayor. En estos rasgos poligénicos, entonces, hay un riesgo empírico, se calcula la incidencia de la enfermedad, por ejemplo, el defecto del tubo neural y el riesgo de un ENMI, y se calcularía el cuadrado de esta y sería más o menos el riesgo de un 4%. ¿Cómo han identificado estos genes causantes de enfermedades poligénicas multifactoriales? Mediante estudios de casos y controles, o sea, pacientes enfermos y pacientes sanos, y buscando en el genoma, mediante estas técnicas de ligamiento, en hermanos, en grupos de familiares, ¿no? De hecho, esto también se utilizó para la identificación de enfermedades monogénicas hace mucho tiempo. Eran procesos muy largos, tediosos, ¿no? Y sin embargo, ahora, gracias a lo que son estudios de expresión génica, microarray o incluso proteómica, se puede encontrar la causa, ¿no? Claro, antes, digamos, se tenía que hacer todos estos pasos casi de forma necesaria, pero ahora probablemente desde heredabilidad podemos saltar hacia estudios de frente de expresión, pues, ¿no? Y estos trastornos o estos cambios son conocidos como los polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs. Estos se encuentran en más de un 9% de la población. Eh, eh, Cada persona tiene entre 4 y 5 millones de SNPs o de polimorfismos y generalmente estos SNPs están ubicados en regiones intrónicas o intergénicas, ¿no? Entonces, como tenemos muchos SNPs, lo que se hace es, mediante estudios de genoma ampliado, estudios de asociación de genoma completo, y lo que hace este es búsqueda de miles a millones de SNPs en una sola persona, ¿no? Y en un grupo de población que tiene una característica que quiero estudiar y para verificar si ese SNP es frecuente y que esté asociado a alguna enfermedad o no. Entonces, esto lo que hace el GBA es identificar estas variantes que son comunes en nuestra población o en las poblaciones, pero que podrían estar asociadas a alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora en este momento son estos SNPs. Y las clases pasadas, las dos sesiones previas, cuando hemos hablado de CNVs y SNVs, generalmente son variantes raras, ¿no? O sea, donde van a estar asociadas a enfermedades eh, genéticas que hemos visto en las prácticas. ¿Ok? Entonces, esas enfermedades complejas, como decíamos en esta imagen, se hace mediante estos estudios de ligamiento, ¿no? Y ahora, digamos, la tecnología donde puedo buscar en todo el genoma, ¿no? Estos SNPs, pero claro, la idea es ver modelos animales, ver la transcripción, ¿no? Llevarlo incluso ya a una parte más práctica para el uso en la clínica, ¿no?
Vemos acá entonces lo que es el DNA, ¿no? Entonces solamente estamos viendo estos SNPs mirando los GWAS, pero se pueden hacer otro tipo de estudios mirando incluso el ARN, proteínas, o digamos, son campos que aún están, se están aprendiendo, ¿no? En nuestro medio, esto de GWAS no se hace, como les decía en clases pasadas, es un campo que se puede explorar, ¿no? Para enfermedades comunes o incluso para rasgos, ¿no? Como talla, el peso, etcétera, ¿no? El índice de masa corporal, buscar cuáles son estos polimorfismos asociados a estas características y que muchas veces lo que se observa en la práctica es que suelen ser específicas de alguna población, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Pero el techo de estos estudios, claro, se puede estudiar estos cambios sutiles que se pueden observar en el mismo ARN, proteína o los mismos metabolitos. Entonces, en resumen, tendríamos que las enfermedades de herencia monogénica, de lo que hemos visto en las tres clases pasadas, son poco frecuentes y, sin embargo, hay una relación directa gen-enfermedad, ¿no? En algunos casos incluso se puede predecir o conocer por qué ocurre esta enfermedad, son de alta penetrancia, siguen un patrón mendeliano, ¿no? Y las enfermedades de herencia compleja son las más frecuentes y a veces es difícil establecer esa relación gen-enfermedad, son de baja penetrancia, no siguen patrón mendeliano, ¿no? El ejemplo, el infarto agudo de miocardio, la diabetes, la osteoporosis, asma, alergias, etcétera, ¿no? Determinar, digamos, cuáles son esos componentes biológicos, ahí está el reto, ¿no? El reto para poder, de alguna forma, intervenir mediante terapéuticas mucho más específicas. Ok, eso es lo que tenemos para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Justo tiempo. Ok, muchachos. Entonces, eso sería todo. Ah, profesor, disculpe, ¿puedo hacer una consulta pequeñita? Sí, sí, claro. No entendí muy bien la diferencia entre impronta genómica y la de disomía, perdón, uniparental. Ya, es que la disomía uniparental es cuando un segmento de un cromosoma o todo un cromosoma es heredado de uno de los progenitores. ¿Bien? Eso es, nada más. Y la impronta es eh, que existen entre 100 o 200 genes de los 19.000 que tenemos, que uno de los alelos o una de las copias va a estar, va a estar apagado y el otro va a estar encendido. Eso es impronta. Y es más, ese apagado y encendido ocurre dependiendo del gen, ya sea en el alelo materno o en el alelo paterno. No es al azar, sino es ya determinado, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, el gen IGF-2 en varones y mujeres está encendido. El que está encendido es el del alelo paterno, ¿no? Y el que está apagado es el alelo materno. Pero de ese gen, hay otro gen, no sé, por ejemplo, el de el que está en el cromosoma 15, el CDKN1C, en el 11, perdón, ese está, por ejemplo, encendido en el alelo materno, ¿no? ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, en el caso de las mujeres, creo que como tienen dos cromosomas X, No, creo no, que no, eso, uno... no, 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 no tiene nada que ver con el cromosoma X. Ay, ya, ya. No tiene, la disomía uniparental y la impronta no depende del sexo de la persona. O sea, solo es autosómico. No depende del sexo de la persona. No depende del sexo de la persona. Entiendo, profesor. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. sí, sí. Ok.
Ok, chicos, entonces nos vemos el próximo sábado. Profesor, Sí, disculpe, acerca del riesgo relativo mencionó algo. Eh, o sea, de la enfermedad, sí, en qué grado se puede encontrar, o no sé. no, no, no hablo nada. Ok, Ya, profesor. ok.